¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Eh, Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si está trabajando todavía esto aquí. Ya, ahora sí. Bien, le damos la bienvenida, hermanos. Muchas gracias. Deseamos muchas bendiciones para ustedes en el día de hoy. Como siempre, saben de que estamos aquí reuniéndonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues para saber qué es lo que nos tiene en el día de hoy, qué tema nos tiene Él tan interesante y tan hermoso, y pues queremos compartírselo en el día de hoy y pues de verdad que les va a bendecir mucho a ustedes también, les va a servir de una manera increíble, pues donde van a ustedes a poder ver las cosas un poquito más claras si antes no las entendían, lo que significa el tema que estamos trayendo en el día de hoy, que es la falsa adoración, que lamentablemente hay una distorsión en este aspecto de lo que significa adorar a Dios, adorar al Señor. Y bueno, pero vamos a darle gracias al Señor primero. Gracias, Padre, una vez más. Te damos por este nuevo día, por esta tarde, por estos momentos tan hermosos que nos regalas. Tú eres nuestro anfitrión, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que seas tú dirigiendo, Señor, este tema, este estudio bíblico, Señor, que queremos llevarlo a nuestros hermanos, Padre. Por favor, sé tú tomando el control absoluto de cada cosa que hablamos, el control absoluto de cada pensamiento mío, Señor, de lo que yo vaya a hablar, Padre. No permitas que hable yo de más, sino que sea tu palabra la que hable primeramente. Te pido también de una manera especial por cada hermano que está entrando en el día de hoy y aún a los que han de entrar posteriormente. Te pido muchas bendiciones para ellos, que sobreabunden, Padre. Igualmente, que prepare sus corazones para que puedan entender qué tú quieres hablarles, y igualmente a mí también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Una vez más, hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico y pues lo hemos titulado La falsa adoración. Pero bueno, este tema quiero traerlos es con unas preguntas, primeramente para poder aclarar mejor el tema. ¿Realmente nosotros somos idólatras? Usted me dirá, ¿cómo tú me dices eso si yo soy un hijo de Dios? Bueno, pues vamos a ver que a través del tema qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que nos quiere mostrar el Señor en su palabra. Igualmente, hermanos, estamos invirtiendo nuestra vida en cosas que no son preeminentes, que no sea Dios. Estamos entregándonos a algo que no es de Dios. ¿Es Él el primero en nuestra vida, hermanos? ¿Estamos verdaderamente conscientes de esta pregunta, hermanos? ¿Estamos ocupados en otra cosa que no es el Padre Celestial, el Padre Santo y amoroso, justo, bueno, dulce y eterno? Bueno, hermanos, si no lo estamos, somos culpables de idolatría ante los ojos de Dios. ¿Sabían eso? Somos culpables de idolatría ante los ojos de Dios. Y no es por lo que yo quiera hablarles a ustedes, es lo que nos va a demostrar la palabra. Y vamos a ver varios textos bíblicos, lo que nos quieren enseñar realmente. Y bueno, de esto es que se trata este estudio bíblico, de, de hacernos caer en cuenta. No solamente hacernos caer en cuenta, sino que también nos confronta con la verdad, lo que verdaderamente nosotros estamos viviendo. ¿Vivimos realmente para Dios o para nosotros mismos?
Mire, hermanos, las iglesias suelen denominar a sus reuniones dominicales como servicios de adoración, ¿cierto? Pero el simple hecho, hermanos, mire, de asistir y cantar unas cuantas canciones no significa que haya adorado a Dios. No significa. Tengan en cuenta eso, hermanos. Esta vez, en este estudio bíblico, se nos va a ayudar a identificar y a corregir esa falsa adoración que a lo mejor no hemos caído en cuenta nosotros, hermanos. Miremos aquí en los versículos de este pasaje bíblico que se encuentran en Génesis, capítulo 4, del 3 al 6. Vamos a mirar qué nos dice aquí este mensaje o este párrafo. Primero empezamos del 3 al 6 y luego seguimos adelante en el mismo texto bíblico. Bien, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, mire, no se puede estar enojado con un semblante contento, ¿cierto? Porque en el rostro se puede ver. Ahí dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Y en verdad una persona cuando está enojada, usted nunca la va a ver sonreír. No va a sonreír. Y si sonríe es con hipocresía, ¿ya? Con una falsa cara. Ahora, mire lo que nos dice el versículo 7 de Génesis 4. Ahora, si bien hiciereis, no seráis o no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De quién está hablando ahí Dios? Le está hablando del pecado que él permitió que entrara a su corazón. ¿Ya? Entonces, hermanos y amigos, la próxima vez cuando se miren en el espejo, quizás hoy por la noche cuando se van a acostar o mañana cuando se levanten, si no le gusta lo que ve, entonces tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué estoy haciendo y qué estoy pensando frente al espejo? Hágase esta pregunta. Miren el versículo 8 lo que nos dice también. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, vamos a examinar este pasaje a la luz de lo que es la falsa adoración. Fíjense. Volvamos a definir lo que es adoración. Vamos a definir esa frase. ¿Qué es adoración? Dijimos que la adoración rebosa del corazón de la persona, ¿cierto? Es una fusión de nuestro espíritu y es ocuparnos en algo en particular que debiera ser Jehová Dios, ¿cierto? Por lo tanto, mire, una persona que está adorando expresa desbordación en su espíritu. Cuando tú adoras de verdad, estás expresando desbordación en tu espíritu, fíjense, hacia un objeto dado. Y ocupado en eso en particular, en ese momento tú estás concentrado en la adoración, ¿sí? Así que cuando alguien le pregunte: ¿adora usted a Dios?, tiene que plantearse las siguientes preguntas. Tiene que plantearse. ¿Y cuáles son? Bueno,
¿Rebosa mi espíritu hacia Dios realmente? ¿Hay una efusión en mi espíritu hacia Él? ¿Estoy ocupado en el Señor Dios por encima de todo lo demás? Porque cualquier cosa, hermanos, que tenga preeminencia en mi vida, eso es lo que estoy yo adorando. ¿Me explico? O sea, eso es lo que yo estoy adorando. Mire, estimado hermano y amigo, yo deseo hacerle la siguiente pregunta. Hoy este tema va a ser de muchas preguntas, pero es muy importante que las entendamos y las contestamos delante de Dios. Es usted con el Señor. Sea honesto para consigo mismo al respecto, aunque puede que sea un poco difícil, ¿ya? Fíjese qué es lo que hacemos, o sea, fíjese que lo que hacemos es pasar a la acción de inmediato. Nuestra mente sigue la racionalización y empezamos a justificar todo acerca de nosotros mismos. Comenzamos a justificar todo cuando algo no está en su lugar. Pensemos por un momento, hay que ganarse la vida, estoy ocupado y tengo que hacer eso. Fíjense que al justificarse lo que está diciéndole a Dios es, espera. Ahora bien, ¿en qué se ocupa usted sobre todo lo demás? Viene la pregunta. ¿O qué ocupa realmente sus pensamientos durante el día? Cualquier cosa que ocupe mi mente, hermanos, y a la cual me haya entregado o rendido en esa área de mi vida para decir que es importante por encima de todo lo demás, en tiempo, en pensamiento y en deseo, es un Dios de mi vida. Así de sencillo. Por eso es la pregunta. Teniendo esto en mente, mire, volvamos de nuevo a Caín y Abel. Vamos a volver de nuevo al pasaje bíblico. Son los dos primeros hermanos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y los dos acudieron a adorar a Dios. Fíjense, los dos acudieron a adorar a Dios. Tenían ese propósito. Sin embargo, hermanos, uno de ellos cometió 3 errores. ¿Ya? Y esos errores es seguro que no queremos cometerlos en nuestra vida, ¿correcto? Nosotros no queremos cometer esos errores que cometió Caín. Volvamos a la historia, volvamos a recordar la historia de Caín, que presentó sus cultivos, y Abel presentó un sacrificio vivo, o sea, un animal, de lo mejor, ¿sí? Si Dios les dijo a ellos que llevaran un sacrificio en aquel tiempo, debieron llevar de lo que tenían ellos. Mire, hermanos, nosotros no podemos decirle a Dios lo que es justo o no. Es muy evidente que Dios les dio un mandato acerca de su adoración. Hay evidencia ahí, al 100%. Fíjense que Caín cometió 3 errores. Y son los mismos 3 errores que la gente comete en el día de hoy. ¿Cuáles son? Mire, miles de años después, no podemos culpar a Dios de ninguno de ellos, sino afrontar los hechos. ¿Cuáles fueron los errores que Caín cometió? Bueno, primero, su adoración no era verdadera. Y la prueba de que no era verdadera fue su actitud. El Señor le dijo, Caín, ya sabes que ese sacrificio no está en consonancia con lo que yo enseñé a tus padres y lo que ellos te enseñaron a ti. Ya tú lo sabías. Fíjense, eso se lo dijo Dios a Caín. En vez de decir, Señor, quiero que me perdones por eso, lo olvidé. La Biblia dice que decayó su semblante en el versículo 5. Se enojó con Dios porque no sabía aceptar la corrección y quería hacer las cosas a su manera
y se sintió rechazado. Pongan mucha atención, hermanos. Hay muchos sentimientos emocionales que podemos ver en este pasaje de Génesis 4. Fíjense. Sin embargo, hay tres cosas que deberíamos grabar en nuestro corazón, hermanos, y las examinaremos para nuestra propia vida, ¿ok? La primera de ellas es la siguiente. Mire, la falsa adoración. ¿Por qué razón les estoy diciendo esto? Siempre supone, o sea, la falsa adoración siempre supone que Dios es distinto a como es en realidad. Por eso las personas pueden asistir a una iglesia y vivir como el diablo durante toda la semana. ¿Sabían eso? Y adoran, y muchas hasta lloran, emociones, ¿ok? Acuden el domingo por la mañana, mire, o por la tarde llevando su Biblia, o no la llevan, y pueden sentarse, ponerse de pie, cantar, orar, interceder por otras personas, o por lo menos siquiera inclinar su cabeza, ser amables, irreverentes y decir, he adorado a Dios. Con eso terminan diciendo, he adorado a Dios. Mire, definitivamente, hermanos, mire, no hay forma de que podamos adorar a Dios si no le conocemos a Él. Y suponer que Dios es algo que no es, da como resultado una falsa adoración. Tenemos que aprender a saber quién es Dios en mi vida y en tu vida. Ahora pongamos atención a este pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4 del 1 al 3. Mire lo que nos dice. Pónganle atención. Deuteronomio 4 del 1 al 3. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es que en este pasaje que estamos acabando de hablar, antes de que el pueblo cruce el Jordán, mire, bajo el liderazgo de Josué, para entrar en la tierra prometida, el Señor le da mandamientos. Pues no es prácticamente, mire, Josué no era un líder experimentado. Él fue tratado día tras día, mes tras mes, año tras año. Y hay varias cosas, hermanos, que en este pasaje que creo que necesitamos volver a examinar. Porque hoy día hay muchos entre el pueblo de Dios que se desvían. Muchos. Ahora tenemos que imaginar por qué Dios no envía rayos cada vez que hay una tormenta y mata a todos los perdidos que no agradan a Dios. Mire, sin embargo, Él no ha cambiado de opinión. Y lo sabemos porque todo el libro de Deuteronomio habla acerca del carácter de Dios. ¿Quieres aprender cuál es el carácter de Dios? Ahí está, en el libro de Deuteronomio. Mire, estimado hermano oyente, si Él es quien dice que es, entonces es inmutable, ¿cierto? Él es inmutable. O sea que no cambia, nunca cambia. Él actúa de formas diferentes en cada generación. Por eso su carácter no cambia. ¿Ok? En otro ejemplo, vayamos ahora por favor a Números, o sea, el libro de Números,
capítulo 25 del 1 al 4. Mire lo que nos dice. Recuerde que estamos hablando sobre el tema de la falsa adoración. Ya. El número 25, números 25 del 1 al 4 nos dice lo siguiente. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Vaya tarea, Dios mío, Padre. Vayamos ahora al versículo 9 de ese mismo capítulo 25. Mire, en el versículo 9 dice, está registrado y dicen, y murieron de aquella mortandad, mire hermanos, 24,000 personas murieron de aquella mortandad por ese mero hecho. Porque cuando empezamos a conocer el carácter de Dios, comenzamos a entender la verdad divina. Alguien, hermano, mire, alguien podría pensar que eso no parece justo, ¿cierto? ¿Quiere saber por qué no parece justo, hermanos? Porque suponemos que Dios es como no es. Pues no nos gusta afrontar los hechos. Dios dijo que aborrece la idolatría y estuvo dispuesto a eliminar a 24,000 hombres, fíjense. Ellos no eran enemigos, sino gente de su propio pueblo. El pueblo de Israel. Y hay personas que no quieren que les hablemos de este Dios que eliminó a 24,000 hombres. Hay personas que no les gusta que uno les hable de este Dios, que es tu Padre y mi Padre celestial. ¿Cómo podemos decir, hermanos, que es un Dios de amor entonces? Porque Dios estaba cuidando de sus hijos, de los hijos de sus hijos, del testimonio de la nación de Israel, porque ellos eran un pueblo escogido y tenían una responsabilidad muy grande delante de Dios. Tenían privilegios, pero a la vez una responsabilidad muy importante, hermanos. Por tanto, hermanos, mire, somos nosotros quienes hemos socavado la ley de Dios. Y hemos dicho, Dios no quería decir eso. Pero Él quería decir exactamente lo que Él dijo. Amén. Con eso en mente, hagámonos estas preguntas una vez más. ¿Somos idólatras? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en cosas que son de más importancia que Dios? ¿Es Él el primero o no lo es? ¿Estamos ocupados, hermanos, en otra cosa que no es el Padre Santo? Justo, amoroso, dulce y eterno. Si lo estamos, somos culpables de idolatría ante los ojos de Dios. Usted puede razonar todo lo que usted quiera, hermanos, pero eso no hará que Dios cambie de parecer ni de opinión, porque es la palabra de Él. Recuerde que nosotros ya hemos sido libres por la gracia de Dios, pero muchos la han convertido en una gracia barata. Y si yo soy libre del pecado. Y ya he podido entender el carácter de Dios, lo que Dios puede hacer en mi vida, caminando yo bajo su gracia divina. Pero si no lo quiero entender, consecuencias vienen. Si realmente conozco a Dios, si realmente he conocido al Señor. Mire, hermanos, en Deuteronomio, en el capítulo 4 que estábamos hablando, ahí Dios estaba protegiendo a la nación de Israel para que no se destruyera a sí misma y tampoco su futuro. Eso era lo que estaba haciendo Dios.
Uno de los motivos de que tengamos falsa adoración es porque suponemos que Dios es algo que no es. ¿Ya? Por eso es importante. Cuando usted vaya a adorar, ¿realmente estás adorando o qué estás haciendo? Estás poniendo todo tu empeño en ese ser que te dio la vida, en ese ser que te perdonó y te dio la vida eterna. Son muchas las preguntas que tienes que hacerte allí. Uno de los motivos de que tengamos falsa adoración es porque suponemos que Dios es algo que Él no es. Recuerden siempre esto. Y eso fue lo que hizo Caín, hermanos. Pensó que Dios era lo que no es. Su idea acerca de Dios estaba totalmente apartada de pensar que es justo y santo. Totalmente. Dios dijo, demando un sacrificio en aquel tiempo de sangre por el pecado. Pero Caín dijo, bueno, no creo que eso sea tan importante. Cambió todo automáticamente por justificar lo que iba a hacer más adelante. Como si Dios consintiera en hacer lo que sea necesario para satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos o lo que sea conveniente para nosotros mismos. Sin embargo, hermanos, mire, Dios no actúa teniendo como base la conveniencia, sino también como base de su ley. Si Él actuara de alguna otra forma que no sea su ley, nunca seríamos capaces de saber lo que Él haría. Así de sencillo. Ahora, el segundo error en la falsa adoración es el siguiente. Es bien interesante el segundo error. ¿Cuál es? No comprendemos lo importante que es para Dios la adoración. No la entendemos, no la comprendemos. Si es usted papá o mamá, ¿qué quiere de sus hijos por encima de todo lo demás? ¿Acaso no quiere en realidad su amor, su respeto, que le honre como ser su papá o ser su mamá y saber que tiene su amor y respeto? ¿Acaso no es eso suficiente para los padres? Yo creo que sí, ¿cierto? No querrá su dinero, ¿correcto? No va a querer su dinero, el dinero de ellos. No querrá sus posiciones tampoco. Querrá verlos tener éxito en la vida. Eso es lo que usted querrá. Y eso es natural, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué quiere usted de ellos personalmente? ¿Qué quiere usted de ellos personalmente? No estaría satisfecho con saber que sus hijos le aman, ¿cierto? Que es usted el número uno, el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Mientras mis hijos piensen eso acerca de mí, no quiero ninguna otra cosa que ellos tengan. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Cambiándolo de ángulo. ¿Qué quiere Dios de nosotros y qué necesita Él de nosotros? Pues bueno, realmente Él no necesita nada de nosotros, acuérdense. Fíjense que Dios no solo es autosuficiente, es absolutamente suficiente. De modo que provee todas las necesidades de todas las personas que viven en todos los lugares del mundo. Él provee. Por tanto, Él no necesita nada. Él no necesita nuestro dinero. Él se lo damos en vez de adorarlo. A veces queremos comprar cosas que con que dimos dinero ya lo estamos adorando. Es asombroso lo que le damos a Dios en lugar de darle lo único que Él quiere. ¿Y qué quiere Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué Él quiere de nosotros? Mire, tan solo Dios quiere que le amemos de corazón, que le alabemos con un profundo deseo.
que le adoremos de todo corazón, que le pongamos en primer lugar, que le reconozcamos a Él y le obedezcamos porque lo respetamos mucho. Porque ya hemos aprendido el carácter de Él, ¿cierto? Ese papá que tenemos. Quiere que creamos en Él por completo, que le honremos totalmente y nunca cuestionemos lo que Él dice que es correcto y bueno. Nunca cuestionemos ello. Si la adoración es un rebosar, si es estar ocupados en Dios, entonces no podemos estar ocupados en otra cosa. ¿Cierto? Cuando tenemos un conflicto interior y una mente dividida, hermanos, ¿cómo podemos ocuparnos en el Dios Santo? Es imposible cuando mi mente está dividida. Mientras intentamos estar saturados de Dios, el Espíritu Santo sigue sacando a la luz algo en nuestra vida y nos dice, y nos está diciendo constantemente, antes de hacer eso, tienes que afrontar esto. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes qué te ha dicho Dios que debes de hacer. Amén. Ahora, la tercera evidencia de la falsa adoración es la siguiente. Suponemos que el pecado es menos grave de lo que es. Oiga, qué peligro, bien peligroso esta tercera evidencia. Hermanos, mire, Caín acudió a Dios, pero con una actitud completamente equivocada. En primer lugar, no lo hizo de la forma que Dios había dicho que lo hiciera. En segundo lugar, estaba lleno de sí mismo. Pues cuando Dios intentó corregirle, ¿qué hizo Caín? Se enojó con Dios. Y su semblante decayó. Eso fue lo que hizo Caín. Lo que hizo fue sentir lástima de sí mismo. Eso fue lo que hizo Caín. El Señor le dijo, Caín, tu semblante está mostrando tu corazón enojado. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Lo que muestra nuestra cara. Si tú estás feliz, ¿qué se te ve inmediatamente en tu cara? Sonrisa, ¿cierto? De par en par. Pero si no estás feliz, ¿cómo se te muestra la cara? Arrugas aquí, las cejas. ¿Cierto que sí? El Señor le dijo, el semblante de él estaba mostrando un corazón muy enojado. Y entonces le hizo una advertencia. Automáticamente Dios le hizo una advertencia. Vayamos por favor a Génesis 4:7 una vez más. Dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Te está tocando a tu corazón, a la puerta de tu corazón. Si no lo pones bajo control, harás algo que después lo tendrás que lamentar. Mire, volviendo al punto, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o sea, del pecado. Mire lo que puede hacer el pecado. El pecado empieza con algo pequeñito, un deseo o un pensamiento. Y si yo le abrí esa parte, esa puerta, le abrí al pecado, mire cómo terminó el pecado. O sea, comenzó él, en este caso, a enseñorearse de él. Fíjense, hermanos, aquí Dios le dijo a Caín, tienes que arreglar las cosas, porque el pecado está a la puerta. Si no lo pones bajo control, harás algo que después lo tendrás que lamentar. Y claro, Dios tenía razón, mire lo que pasó. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Caín no solo se enojó con su hermano Abel, sino que también lo asesinó. No lo mató por accidente, acuérdense, lo asesinó. No fue asesinato en tercer grado, sino en primer grado que él hizo.
porque suponemos que el pecado es menos grave de lo que es. ¿Se dan cuenta? Cuando minorizamos las cosas. Hermanos, ¿no es esa la base de nuestro problema realmente? Suponemos que el pecado es menos grave de lo que es, porque hacemos algo y después miramos y pensamos, vaya, no veo ninguna prueba de ninguna consecuencia, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Dios no me está castigando, Dios no me hace caer muerto. Entonces pensamos, fíjense, creo que lo haré otra vez. ¿Y qué ocurre? Después de un tiempo justificamos nuestro pecado, como lo que hizo David, el rey David, como lo que han hecho muchos ejemplos que hemos podido encontrar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personas. Simplemente suponemos que todo el mundo lo hace, que todo el mundo tiene sus problemas y nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ese es uno de los peores enemigos que tenemos nosotros, mi yo personal. Si mi yo personal está sentado en el centro de mi corazón, no hay nada que hacer. Fíjense, el mismo Dios que los tomó en su nada y los bendijo con esas cosas que ellos pensaban que necesitaban y querían, ahora ¿qué pasa? Cuanto más reciben, menos necesitan de Dios. Qué peligro, ¿cierto? Cuando tienes mucho y al final dices, yo no lo necesito, porque tengo todo. Soy autosuficiente. Tratamos de endiosarnos nosotros mismos. Y cuanto menos necesitan a Dios, más se enfría su corazón hasta que finalmente se congelan automáticamente. Mire, cualquier cosa en nuestra vida que arrastre nuestra atención de Cristo y comience a penetrar nuestros pensamientos y sentimientos hasta que esté dando más de mi atención, más de mi tiempo a eso que a Dios, ya ha comenzado el proceso de enfriamiento. Pongan atención, hermanos. Cualquier cosa, vuelvo y le repito, cualquier cosa en nuestra vida que arrastre nuestra atención de Cristo y comience a penetrar nuestros pensamientos y sentimientos hasta que esté dando más de mi atención, más de mi tiempo a eso que a Dios, ya ha comenzado el proceso de enfriamiento. Y te empiezas a alejar lentamente de la presencia de Dios. Dios nunca se va, es uno el que se va. ¿Ya? Y no podemos culpar a nadie en la faz de la tierra, sino a nosotros mismos. Somos nosotros mismos responsables de todo lo que hagamos. La adoración es falsa hasta que seamos capaces, hermanos, de reconocer quién es Dios en realidad, en mi vida y en tu vida. Hasta que estemos dispuestos a tener una relación correcta con Él y dispuestos a ver el pecado tal como es, hasta que ofrezcamos al Dios Santo un espíritu limpio y entregado. Renueva mi corazón, renueva mi mente, renueva mi espíritu. ¿Ya? Una de las peticiones que debemos siempre pedirle al Señor. Entonces podemos realmente aprender cómo adorar a Dios. Sin embargo, el problema es que no podemos adorar a Dios hasta que reconozcamos que Él aborrece el pecado. Cuando tú empiezas a entender ese concepto de que Él aborrece el pecado hasta el punto de que prometió destruir toda evidencia de Él sobre la paz de esta tierra, si quiere usted saber
lo que Dios piensa acerca del pecado, mire, leámoslo. Y mire, está registrado en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 9, a donde nos lleva la concordancia. Dice la palabra: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Lo dice en Proverbios 15:9, al que sigue la justicia. ¿Y qué dice Ezequiel 18:23? Mire lo que nos dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Amonestación? Sí, Señor, es una amonestación, pero también es una advertencia. No vivirá si se apartare de sus caminos. Dios nunca, hermanos, aprueba el pecado, pero extiende su gracia al pecador arrepentido. Su deseo es restaurar, no condenar. Ese es el deseo de nuestro Padre. Ofrece nueva vida a quienes lo buscan con sinceridad. ¿Y cómo es buscarlo con sinceridad? Entendiendo lo que usted es y lo que soy yo. Porque nosotros sin Dios no somos nada. No somos nadie, hermanos. Nosotros sin Dios, desgraciadamente, perdónenme el ejemplo, pero nos comportamos peor que un animal. Es así. Por eso es que, mire, hermanos, el pecado nos separa a nosotros, pero el arrepentimiento nos reconcilia con Él. En Cristo, acuérdense, es en Cristo Jesús. Tenemos esperanza y salvación. Él quiere que tú seas sincero con Dios, con Él, y le digas qué es lo que está pasando en tu vida. Y le pidas fortaleza, y Él te la va a dar. Mire lo que nos dice Romanos, capítulo 6, del 1 al 2. Mire lo que nos dice. Todos estos versículos que yo les estoy dando en la concordancia que encontré yo en cuanto a lo que es la adoración a Dios y la falsa adoración. Dice Romanos 6, del 1 al 2. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Escuchen, por favor, hermanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos, a ese pueblo que ya conocía a Dios. Pero habían problemas dentro de estas iglesias. Fíjense en una cosa, dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. O sea, no aprovechar la gracia como la gracia barata que les hablamos desde el principio a ustedes. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Mire, así de sencillo lo está expresando el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que podemos podemos seguir viviendo en él así, pecando? Por eso él está hablando aquí que ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, porque para eso es la gracia, vino para liberarnos del pecado, porque somos libres en Cristo Jesús, y es la gracia la que nos acobija, y es la gracia la que hace que nosotros entendamos que Dios aborrece el pecado. Y cuando entendemos y empezamos a entender que Dios aborrece el pecado, empezamos nosotros a aborrecer también el pecado. Aborrecer lo que nosotros antes nos gustaba, lo que nos fascinaba, ahora lo aborrecemos. No nos gusta, porque sabemos que a mi Padre no le agrada. Y el ser que vive dentro de mí es el Espíritu Santo que vive en mí. El Espíritu de Dios vive en mí. Entonces, como que habría una contradicción, ¿cierto? Por esa razón es que yo tengo que acudir constantemente al Señor.
Por eso es que Pablo dice, orad sin cesar, hablemos con Dios, estemos ocupados. Mi mente tiene que estar ocupada en Cristo, en la palabra de Dios. Mire, recordemos, hermanos, que Dios nos creó para desempeñar un papel importantísimo en su reino. Acuérdense. Les voy a invitar a orar. Esta pequeña oración que quiero ofrecerles a ustedes. Ustedes que están en estos momentos, les invito a que si no se han reconciliado con el Señor, reconcíliense ahora y pídanle al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que examines mi corazón. Si es necesario, haz que nos remuerda la conciencia. Ayúdanos a ser sinceros, por favor, Padre. Ayúdanos a ser sinceros, Padre, pues tú lo mereces, Señor. Por favor, no permitas que hagamos concesiones y andemos en la zona gris para así tener la aprobación del mundo. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Te pido que limpies mi corazón, pues quiero honrarte por quién eres tú. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién es mi Padre? Santo, el amoroso, el perdonador, el que limpia mi vida y mi alma. Así de sencillo, hermanos. Es solamente tener un encuentro, es lo que Dios quiere de ti y de mí. Tener un encuentro con Él es algo maravilloso, hermanos, que Él puede producir cosas bellísimas en nuestra vida. Por eso es tan importante, hermanos, que nos detengamos a pensar, ¿realmente todavía hay idolatría en nuestra vida? ¿Realmente mi Dios o ese Padre que se supone que yo lo conozco ocupa el primer lugar en mi vida? ¿O es secundario? Recordemos todo esto, hermanos, porque eso a nosotros nos va a enseñar que con Él podemos, y con él podemos cambiar. Por sí solos es imposible que tú cambies, hermano. Tú tienes que pedirle a Él, tienes que pedirle orientación, que Él te oriente, tienes que pedirle coraje. A mí me ha pasado y yo le pido a Él siempre, Padre, por favor, lléname de ti, por favor, dame la valentía, el coraje necesario, por favor, para dejar lo que no te agrada a ti, Señor. ¿Serías capaz tú de decirle eso? Pero ¿cómo así? Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo tú me vas a decir eso? Por esa razón, porque eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú estás bajo construcción. Dios te está mostrando a ti y Dios te está puliendo a ti. Dios te está preparando a ti como me está preparando a mí para ese gran reino. Pero si no te haces cargo de la responsabilidad que Dios te ha dado a ti, y si yo no me hago cargo de la responsabilidad que Dios me ha dado a mí, estoy en un peligro grandísimo, hermanos. Porque lo necesitamos a Él en cada momento, cada segundo, cada minuto. Yo lo necesito a Él. Pero ¿cómo usted va a decir eso? O sea, que todo el día tengo que estar hablando con Él. Bueno, ese es el propósito, ¿cierto? Que estemos conversando y hablando con Él. Orar es hablar con Dios. Eso significa orar. Orar no es un rezo.
como lo enseñan las falsas religiones. No, orar es hablar con Dios, hablar con nuestro Creador, hablar con nuestro Salvador y ser sincero, ser sinceros con Él. Y esto implica que tú tienes que ser claro, cristalino con Dios. Él sabe lo que tú eres. Lo que pasa es que Él quiere que tú hables con Él. Que tú le digas tu preocupación, por qué te pasa eso, que te ayude. Pero Él quiere que tú le digas, porque Él sabe lo que hay en ti. Amén. Padre, gracias te damos una vez más, porque nos has hablado a todos nosotros, Señor. Por favor, Padre, te pido de una manera especial que este tema haya tocado a muchos hermanos, que les inquietes en su corazón, Señor, como estás inquietando mi corazón cada día, Señor. No quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que vamos camino a la perfección, eso es muy diferente, Señor. Gracias porque tú nos has separado, porque tú nos has santificado y cada día yo tengo que andar en ello, Señor. Gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros, Señor. Yo te pido una bendición muy especial sobre cada persona, Señor, que ha entrado en estos momentos. Igualmente a las personas que han de entrar posteriormente, por favor, toca su corazón. Ayúdalos a que sean sinceros contigo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, humildemente, mi Rey. Y te pido una bendición muy grande, Señor, la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, sobre sus vidas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo dispone. Amén.